Señores maestrantes, bienvenido a la unidad número 3, donde vamos a tratar un tema interesante relacionado con los poderes del Estado o los órganos del Estado. Efectivamente, desde el punto de vista de la matemática moderna, el Estado es un conjunto de órganos, que es un todo. Y cuando hablamos de un todo, significa que hay partes. Esa composición de ese todo es lo que llamamos fundamentalmente por el concepto de órganos. El Estado es una sociedad política y jurídicamente organizada. Como sociedad política y jurídicamente organizada, implica que las normas que rigen un país son las que hacen reglas de juego para que la organización de ese Estado o de esa sociedad pueda ser más llevadera. Entonces el Estado tiene en primer lugar un territorio, tiene una población y tiene un gobierno. El territorio, como sabemos todos, es la base terrestre en la cual está asentado el Estado. Pero cuidado, no solamente esa base terrestre. Cada vez que hay base terrestre, o lo que llamamos en latín solis, tenemos también el subsuelo, lo que es el inferios, o los infiernos. ¿Ya? Y tenemos finalmente, ¿cómo se llama? El espacio aéreo. Así que el Estado tiene un territorio, tiene una población y tiene un gobierno, ¿ya? Pero esa circunscripción del territorio tiene un espacio terrestre debidamente delimitado, tiene el subsuelo y tiene, pues, el espacio aéreo. No puede haber un gobierno que no sirva para nada. El gobierno sirve para gobernar. Gobernar significa administrar un territorio en base a una información geográfica de tal manera que ese territorio sea debidamente utilizado, debidamente explotado, etc. Pero en un territorio vacío no puede haber gobierno, no hay esa posibilidad. Así que tiene que haber una población. La población es el conjunto de habitantes nacionales o extranjeros o también apátridas que habitan ese territorio. Entonces el principio es, el Estado debe ejercer un poder absoluto so pena de no ejercer ninguno. ¿Qué ocurre? Entonces el Estado ejerce el poder en el territorio que le corresponde. Ningún Estado es superior a él, ningún Estado es inferior a él. Principio de derecho internacional público. Así que el Estado es igual a sí mismo e igual a todos los demás Estados. Ahí viene el principio de la soberanía nacional que ha sido forjada en la Revolución Francesa. En ese contexto, los poderes del Estado son las prerrogativas. Si vamos a volver a ver a Max Weber, entonces el poder es la capacidad de influir en los demás. ¿Sí? Así que son conjuntos de prerrogativas que deben cumplir los ciudadanos nacionales y extranjeros que viven en un determinado territorio para que ese Estado pues pueda alcanzar los objetivos que se ha asignado. Según Carlos de Secondat, barón de la Brede y de Montesquieu, en su libro El espíritu de las leyes, en francés L'esprit des lois, dice que los poderes deben ser interdependientes, que pueden coordinar, pero ningún poder puede
depender del otro. Y como los poderes deben ser independientes, entonces esos poderes van a poder impartir justicia en un determinado país. ¿Por qué? Porque durante el absolutismo francés, hay que anotar que Montesquieu es un iluminista francés, Luis XIV, que era su rey, dijo: yo soy el rey, yo soy la ley, yo soy la fe. Entonces él había reagrupado todos los poderes en sí mismo. Él era la personificación, las legítimas aspiraciones de un Estado. Finalmente llegó a decir: l'État c'est moi. Significa el Estado soy yo. Entonces esa persona que es rey, que es ley, que es fe, ¿qué puede hacer esa persona? No puede impartir justicia. Que él es juez y parte. Él tiene más derechos y menos obligaciones. En cambio, el pueblo tiene más obligaciones que derechos. Además, el principio del absolutismo está ahí. El súbdito debe obediencia y no resistencia al monarca. Entonces, cuanto más se concentran los poderes, entonces hay menos goce de derecho. En América Latina hemos tomado los principios de Montesquieu, donde tenemos tres poderes, ahora un cuarto poder, ¿no? El poder electoral, el poder judicial, que tiene que aplicar las normas de Montesquieu, donde tenemos tres poderes, ahora un cuarto poder, ¿no? El poder electoral, el poder judicial, que tiene que aplicar la norma, el poder legislativo, de donde emana la norma, y finalmente el poder ejecutivo, que debe asumir el control del territorio en base a esas normas debidamente establecidas. Entonces, los poderes del Estado, cuanto mayor coordinación tienen, entonces más el pueblo puede tener goce de su derecho a la salud. Pero, sin embargo, en América Latina, en esas últimas décadas fundamentalmente, los gobiernos el poder ejecutivo se ha apoderado de los demás poderes. Manipula el poder legislativo, manipula también el poder judicial, y finalmente el poder ejecutivo parece más la personificación de los principios de Luis XIV. En ese contexto, fundamentalmente hablando, ni el poder ejecutivo, ni el poder legislativo, ni el poder judicial, ni el poder electoral, que emana de una nueva forma del Estado, donde el poder emana del pueblo. El poder electoral también es manipulado por el Ejecutivo para que el Ejecutivo se perpetúe en el poder, manipule el voto popular y mantener una democracia de fachada, lo que llamaríamos en buenos términos una democracia nominal. Pero el pueblo quiere una democracia real. Eso solamente es posible si el poder legislativo puede producir, sancionar normas, y que el poder judicial pueda controlar la actividad del poder ejecutivo para que esté enmarcado dentro de la ley. Y finalmente, el poder ejecutivo, que no es nada más que hacer lo que el legislativo y lo que el judicial le dice, porque esos poderes tienen la directriz que tiene que tener una sociedad para llevar a buen puerto a su pueblo. Y el poder electoral, finalmente, no es realmente real cuando no hay separación de poderes. Entonces, ¿cuál es la situación de la salud en ese contexto
donde hay la separación de poderes que son solamente nominales y no real. Pues la salud como derecho vital, básico del ser humano, no puede ser concretado en absoluto, porque el poder ejecutivo, que manipula al poder legislativo y al poder judicial, asigna más presupuesto a las otras áreas, ¿sí?, que más le interesa, pero a las áreas vitales de una sociedad, como la salud y la educación, tienen cada vez menos presupuesto. Entonces, con esas limitantes, con ese tipo de actuaciones, esos eventos tan tragicómicos, porque la gente proclama democracia, pero su actuación es más absolutista que democrática, entonces el pueblo pierde el derecho a la salud, y cuando se pierde el derecho a la salud, pierde el derecho a la educación, pierde el derecho a una buena nutrición, pierde el derecho a la vivienda, pierde el derecho finalmente a lo que llamamos la ciudadanía mínima. Bienvenido otra vez más, estimados maestrantes. Muchas gracias. Soy el profesor Jean Cris.